todos los hijos e hijas de Dios, ya aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han vuelto al Señor, le reconocen como su Salvador, tienen fe en Él. En todo el mundo, todo hijo de Dios, tenemos de manera continua la lucha entre el hacer el bien y hacer el mal, todos, absolutamente. Recordemos que existe, en nuestra carne, esa tendencia o la concupiscencia, en teología, de hacer lo malo. Eso está en nosotros, de manera natural, ¿sí? Entonces, existe esta lucha, o sea, hay un impulso de la carne o de la misma concupiscencia en nosotros en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Es ese impulso. Cuando estamos en una tentación, en alguna prueba de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pero el Señor nos llama a vivir según el Espíritu. Y ahorita vamos a irlo detallando poco a poco. O sea, el Espíritu Santo que habita en nosotros, esa es la morada interna del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio de Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo que habita en nosotros nos suministra poder para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ese poder que necesitamos para poder vencer la tentación, sea cual sea. La tentación a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Allí en la cita que leímos, Romanos capítulo 8, en el versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados. Aquí esta palabra guiados viene de una palabra griega en el original que se tradujo como guiados, pero es ago sin H, y así, ago. Y este verbo primitivo, que figuradamente es inducir, fíjense bien, aquellos que son inducidos, aquellos que son guiados. Inducir significa influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea, especialmente si es negativo el modo de pensar, ¿sí? Es inducir. Esto es precisamente lo que hace el Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios. Nos induce a que actuemos de manera correcta y sabia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que nuestros pensamientos sean siempre los correctos y no los incorrectos. Existe esa lucha en nosotros. Porque todos los que son guiados, que existe esa influencia del Espíritu Santo sobre ellos, estos son hijos de Dios. ¿Usted por quién es influenciado? Esa es muy buena interrogante. ¿Por quién se deja influenciar? Fíjense, la guianza que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida se basa específicamente, ¿saben dónde? En el libro precioso y tan hermoso que usted tiene en la mano, en la palabra de Dios. Al momento que vamos comprendiendo la palabra del Señor poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos empieza a guiar hacia un avance significativo en nuestra vida cristiana. Empezamos a notar muchos cambios en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, paulatinamente. Esa es la guianza del Espíritu Santo. ¿Usted es guiado por sus impulsos? ¿Usted se deja guiar por lo que siente o se deja guiar por lo que el Espíritu Santo indica para su vida? Lo que el Espíritu Santo de Dios le hace ver a su vida, en su corazón. Siempre, amados hermanos, nuestra carne, hablo de nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestros ojos, ¿verdad? Todos nuestros miembros de nuestro cuerpo deben de estar al servicio de nuestro Dios. Siempre, siempre, con las indicaciones
que le da nuestro espíritu. Recordemos que tenemos un cuerpo material, pero el espíritu, el alma es el que da vida al cuerpo. El cuerpo sin el alma es inerte, está muerto. Así pueda tener cerebro, corazón, sangre, el cuerpo, pero sin el alma, esa sustancia espiritual que conecta al cuerpo vida inteligente, el cuerpo es inerte y no sirve. Recordemos que nosotros pensamos con el cerebro. Nuestra alma toma el cerebro para pensar, el alma pensante que poseemos nosotros. Pensamos con el cerebro, pero es una acción del alma que está en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos nuestros miembros, amados hermanos, deben de tener el servicio a Dios, que no se convierta en amo y dueño de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Qué tanto gusto le da a la carne usted, que perjudica a su espíritu, a su alma? Incluye, todo aquello que infringe la ley de nuestro Dios, todo pecado. Vayamos a la cita del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así, leo para ustedes. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Son interrogantes. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es hacer lo malo ante los ojos de Dios, para que el amor de Dios abunde más. Versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿a quién? Al pecado. ¿Cómo viviremos? Aún en él. Hemos nacido de nuevo, tenemos esa nueva naturaleza en nosotros que es dada por Dios. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Si hemos nacido ya de nuevo, si hemos cambiado de actitudes, es conversión, nos hemos convertido al Evangelio. Cuando vivíamos en el pecado, ¿cómo estábamos? Estábamos totalmente esclavizados al pecado, éramos esclavos del pecado. Pero cuando Jesucristo nos libertó de la esclavitud del pecado, nos hizo libres del pecado por su gracia. Esto es, si éramos maldicientes antes de haber sido salvos, ahora con nuestra nueva naturaleza dada por Dios, que se efectúa en el nuevo nacimiento, como hace un momento lo mencioné, no es posible que sigamos viviendo de esa manera, de ese mismo modo que antes de conocer a Jesucristo. Antes de conocer a Jesucristo, teníamos el ropaje de la vieja naturaleza corrompida que nos engañaba continuamente a hacer lo malo delante de Dios. Pero ahora, amados hermanos, que se nos ha dado ese nuevo ropaje de la nueva naturaleza, que es en Dios, se nos manda a que nos la pongamos. ¿Para vivir qué? ¿Según yo? No, según Dios. Lo que Dios me indique, con mi nueva naturaleza. He hablado infinidad de veces acerca del progreso que debe existir en nuestra vida, de la santidad de Dios. No podemos conformarnos a decir, ya dejé algunas cosas y seguir con otras. Esas cosas que todavía no dejamos, que sabemos que están mal, pero todavía no dejamos, todavía no se dejan, esas cosas son las que pide el Señor en la santidad progresiva, que dejemos y cambiemos de manera progresiva para la gloria de nuestro Dios. Esa es la santidad que debemos de tener todos los días, en todo instante. ¿Cuántos
están dispuestos a hacer morir las obras de la carne que están viciadas precisamente a los deseos engañosos. ¿Cuántos estaremos dispuestos verdaderamente a hacer morir eso? ¿Cuántos anhelan practicar el consejo de Dios que está en la Escritura? Está basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos anhelamos verdaderamente practicarlo? Vayamos a la palabra del Señor a ver qué nos muestran, igual en el mismo libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, esta frase que encontramos aquí en esta cita, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, no se refiere a una estatua como muchos hoy lo practican, el día de hoy. No se refiere a esa imagen, a ese tipo de imagen. Vamos a ver a qué se refiere. Hoy, precisamente el día de hoy en Roma, ¿verdad?, están canonizando a dos papas. Y ayer que andaba por el Zócalo, por ahí pasé, bueno, fui a Portales y de regreso pasé por ahí a ver unas cosas. Miré allí cómo tienen dos retratos grandísimos ahí en la basílica, allí en el templo. Estaban los dos papas, que hoy precisamente los van a canonizar, ya lo canonizaron, quién sabe. No se refiere a ese tipo de imagen, porque entonces estaría en contra de sus estatutos, sus mandamientos, que es: no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No, la idolatría Dios la reprueba, definitivamente. Éxodo 20, Salmo 115, nada más anótelo ahí. Vayamos a la lectura. Fíjense, entonces, ¿a qué se refiere esta frase? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es Jesucristo. La palabra griega que se emplea en el original como imagen es eikon, con K. Eikon, a la imagen. Y esta palabra da la idea de una copia. Fíjense bien, pongan mucha atención. Una copia, o sea, una reproducción exacta de algo. Usted puede ir a una papelería, por ejemplo, o desde su impresora, si también tiene esa opción de sacar copias, y sacarle copia a un documento, algún documento que haya usted hecho en Word o en Excel, en lo que sea, en cualquier programa. Saca una copia, o puede ir a alguna cerrajería y sacar un duplicado de llaves. Usted lleva su llave y le sacan otra muy similar a la que la está llevando. Es un duplicado de llaves, dos llaves iguales. Si usted agarra la original y la copia, ya sea del documento, de la llave, sin ponerle tanta atención, se puede llegar a confundir cuál es la original o la copia. Puede llegarse a confundir y decir, pues, cuál es la copia, ¿no?, o cuál es la original. ¿Por qué? Porque son casi exactas. ¿Sí o no? Casi exactas. Es lo mismo, amados hermanos, que debe pasar en nuestra vida. ¿Seremos realmente un duplicado de nuestro Señor Jesucristo en lo que hacemos cotidianamente? Nuestro Señor Jesucristo es perfecto, y paulatinamente somos llamados a ser perfectos a través del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Él está en nosotros. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sed también vosotros perfectos. Necesitamos ser perfectos.
Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, una copia exacta de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A eso se refiere. Vayamos a otra cita, a Gálatas capítulo 2, versículos 18 al 20. Gálatas capítulo 2, versículos 18 al 20. Pongamos nuestros ojos ahí en esa lectura. Dice la palabra del Señor así. El apóstol Pablo escribiendo a los de Galacia, los Gálatas, haciéndoles ver el asunto de la ley y de la gracia, la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? A los ritos y tantas cosas que ellos hacían. Dice: porque si las cosas que destruí, o sea, todas las cosas que aparentaban hacer la obra salvífica en la vida del creyente, todas las costumbres religiosas que en aquel entonces practicaban los Gálatas, todos los ritos que hacían quedaron abolidos con la muerte expiatoria perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí quedó todo eso. Un sacrificio único y suficiente para salvar nuestras almas. Por lo tanto, no tenemos necesidad de completar nuestra salvación. Ya está completa. Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, en otras palabras, a tomar en poco el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, que es el único que puede salvar nuestras almas. Termina diciendo: transgresor me hago. Transgresor se traduce como ir en contra de, es un transgresor, ir en contra de. En nuestro caso, como cristianos, como hijos de Dios, es ponerse en contra de ¿qué? De las verdades eternas. Hacer menos lo que Dios dice en su palabra, y algo peor, no ponerlo en práctica. Transgresor me hago. Versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Hay como una paradoja ahí, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Esto qué significa? Eso de que porque yo por la ley soy muerto para la ley, significa que toda la sentencia que la ley tenía para nosotros como pecadores, en el momento de que Jesucristo muere como pecador, toda la sentencia no se ejecuta sobre nosotros. ¿Sabes sobre quién se ejecutó? Sobre Jesucristo. Y nosotros, a través de Él, somos libres por su gracia, libres del pecado, libres de la ley, libres del juicio. Lo que sucede es que somos incorporados a Él mediante su muerte y nos da una nueva vida en Él. Eso es lo que pasa. Y somos justificados ante el Padre a través de Jesucristo. Nos presenta justos por su muerte en la cruz. Así que morimos con Cristo. Por lo tanto, la ley, no tiene ningún peso en nosotros, amados hermanos. Vivimos en el Espíritu. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir en el Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos viven verdaderamente para Dios? Fíjense, termina diciendo el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. O sea, estoy muerto con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿En quién? En mí. Ahí habla de la morada interna del Espíritu Santo del creyente. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, toda aflicción por el mismo pecado aquí en el mundo, ¿lo vivo en qué?
en la fe del Hijo de Dios. Esto es Jesucristo. Anclados, amados hermanos, a una esperanza viva, reservada en los cielos por toda la eternidad. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí notamos ese amor incondicional que Jesús tuvo cuando vino a morir en la cruz. Tiene de manera presente continua y tendrá por toda la eternidad hacia toda la humanidad. Ese es el amor de Dios hacia todos. Pero ¿por cuánta tribulación pasamos, amados hermanos, hermanas en Cristo, en distintas ocasiones en este mundo perverso? Todos sufrimos de un modo o de otro. Si hablamos de porcentaje, algunos más, otros menos, qué sé yo. Vamos a ver qué nos muestra la palabra del Señor y qué nos enseña en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Pongamos mucha atención en estos versículos. Dice la palabra del Señor así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya lo he dicho, todos de un modo o de otro sufrimos y pasamos por tribulaciones en esta tierra, en este mundo. Y algunos piensan equivocadamente, quiero subrayar, que el camino del Señor es todo un camino de rosas. Algunos piensan así. Algunos piensan, es más, que cuando se llega al Evangelio de Jesucristo, se acaban todos los problemas y ya no hay ningún problema. ¿Será así? ¿No? Dice la palabra del Señor, él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo, ya estaba predicho. Aflicción es sufrimiento. Dice el Señor Jesús: en el mundo tendrán sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. El apóstol Pablo, bueno, sabía perfectamente lo que era el sufrimiento por la causa del Señor. Bueno, podemos ver la vida del apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles, cuánto sufrió por la causa de Jesús. Y ahora, bueno, no entiendo realmente, por cualquier cosa insignificante, yo lo llamo así, ya no quieren venir al templo, ya no quieren seguir en el camino del Señor. El apóstol Pablo sabía lo que era el sufrir por la causa de Cristo. Y otros apóstoles más. Nos gloriamos en las tribulaciones, sigue diciendo el texto, sabiendo que la tribulación o el sufrimiento, ¿qué produce? Paciencia. Esta palabra del griego viene upomone, con H, ¿verdad? Upomone. ¿Qué significa esta palabra? Significa, fíjese lo que produce la tribulación, hermanos: perseverancia. Significa resistencia o perseverancia, pero ¿sabe cómo? De manera alegre y esperanzado. Resistir de manera alegre, eso es lo que produce o debe de producir en nosotros la aflicción y el sufrimiento. ¿Cuánto tiempo aguanta usted la tribulación o el sufrimiento? Luego a veces decimos: ya no puedo con esto. Hermanos, dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo.
¿Cuánto tiempo aguanta la tribulación, hermano? Resiste y persevera hasta el fin, porque este es el propósito de las pruebas y del sufrimiento hacia nuestra vida, el forjar un carácter. Estar firme en Dios, amados hermanos, creyendo que el vecino nos ayudará, no. Que el familiar nos ayudará, tampoco. Podrán hacer lo que ellos pueden hacer, pero realmente el que nos puede ayudar en cualquier tribulación, sufrimiento que estemos pasando, en cualquier problema, necesidad que estamos viviendo, es Dios mismo, es Jesucristo mismo, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Bendito sea su nombre. La lucha y la prueba, entonces, nunca será el propósito de tales alejarnos más de Dios. Y luego a veces lo que pasa, estamos en una lucha, una prueba, y ya no buscamos a Dios. Ese no es el propósito de Dios, de esa lucha, de ese sufrimiento, de ese problema, de esa situación, sino que nos acerquemos más a Él, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a poder ver la manifestación gloriosa de nuestro Dios? Si nos alejamos más por las luchas y las pruebas y las aflicciones. Fíjense que las pruebas simbolizan el fuego para nuestra vida. Y somos pasados por fuego. ¿Sabe usted cómo hacen el acero? Yo investigué allí, vi un video en YouTube, es impresionante. Usted puede ahí checarle. Fíjense, un material muy resistente, el acero, y muy utilizado en todo el mundo. Todo el mundo y casi la mayoría de las cosas es de acero. Acero. El acero se mete, bueno, el hierro. El hierro se mete a un horno de, ¿sabe cuántos grados centígrados está este horno? 2000 grados centígrados. Suficiente para derretir esas piedras que van, ahora sí que las llevan al lugar donde se derrite, se procesa el hierro, el material mineral, eso, para hacer el acero posteriormente. Es increíble poder mirar cómo esas rocas de hierro solo quedan fundidas completamente. Esas rocotas que llevan ahí, las meten al horno a 2000 grados centígrados y quedan derretidas, pura agua. Aquí, así que esa manera de lava, bueno, ya fundidas, esas rocas de hierro, se llevan y se trasladan más o menos, bueno, son unos tanques a 1500 grados centígrados, ya cuando salen de aquel lugar, se trasladan a 1500 grados centígrados, a otro lugar en donde se produce el acero, y aproximadamente llevan 10,000 toneladas diariamente de hierro derretido para procesarlo en otro lugar. Posteriormente uno se coloca en un gran tambor que almacena aproximadamente 350 toneladas de hierro derretido. Allí cuando ustedes lo ven ahí en YouTube, parece fuego líquido, el hierro derretido, un fuego líquido. Después de 30 minutos es lo que más o menos se tarda para convertirse en ese metal de acero. Hay un proceso, hay tres procesos más que se hacen en ese lapso de tiempo. Se le echan minutas de metal para que más o menos quede un estado, pues no tan caliente, sino ya un poco más sólido. Después, cuando se vierte el hierro y le echan cal,
y después posteriormente se añade oxígeno al hierro. Una vez que se espera, ya después de echarle la cal, la misma cal, bueno, ayuda a sacar el desecho del hierro, como que la purifica el hierro, saca todo el desecho. De hecho ahí se ve un recipiente como ahí todo el desecho queda en la parte de encima, de arriba, y se limpia. Para eso es la cal. Y posteriormente, ya que se limpia, se coloca en un molde deseado, sea lo que sea, y posteriormente se enfría con agua durante un tiempo considerable. ¿Le ha llegado a usted alguna aflicción de 2000 grados centígrados? Esa es la prueba, es fuego, para que nosotros seamos probados a través del horno. Nos fundamos allí. Ha soportado alegremente, soportar alegremente, con la esperanza puesta en aquel que nos ayuda en la aflicción, en la necesidad, en la prueba, en el sufrimiento. ¿Qué es lo que hace en nuestra vida, amados hermanos? La prueba o el sufrimiento. ¿Sabe qué? Todo creyente se robustece, en verdad, se robustece y templa a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, a través de las luchas. Entonces, como se dice coloquialmente, hay que tomarse las cosas con filosofía, porque es Jesucristo quien nos enseña todas las cosas a través de su palabra y de su Santo Espíritu que habita en nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El versículo 4 sigue diciendo: y la paciencia, ¿qué? ¿Qué produce? Prueba. Dóquimos en el griego, ¿verdad? ¿Qué significa prueba? Es carácter probado. Necesitamos ser probados a través del fuego, a través de la tribulación. Tenemos que ser probados, nos guste o no. Pero ¿cómo nos comportamos en la prueba, hermanos? ¿Cómo nos comportamos en la lucha que tenemos? ¿Qué actitud tomamos ante lo que estamos viviendo en este momento? La paciencia produce prueba, y la paciencia, ¿qué produce? Esperanza. Hay algo que debemos tener siempre en nuestra mente, que todas las cosas momentáneas que nos suceden aquí en esta tierra, en este mundo, no se compara con la gloria venidera que el Señor nos tiene preparado. Nos tiene el Señor reservados muchas cosas, pero aquellos que le aman y que viven en esa esperanza viva, que a pesar de todas las cosas que sucedan, permanecen fieles a Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la fe que tenemos en Él. La prueba de esperanza, versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Veamos qué nos dice y nos enseña la palabra de nuestro Dios aquí en esta cita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Fíjense qué nos dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes. ¿Qué sigue diciendo? No os conforméis. ¿Qué es esto de conformarse? Es alguien que se amolda
a todo tipo de pensamiento humano o filosófico de este mundo y no al que Dios quiere. Alguien que se amolda al esquema de este mundo, dice: no se amolden al esquema de este mundo, como hijos obedientes, a los deseos malos, por supuesto, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, esto es, no conociendo del Evangelio, de la palabra de Dios. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, esto es Jesucristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos, o sea, imitándole, siendo una copia exacta de Jesucristo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí entendemos, bueno, que se extiende a todos los aspectos de la vida. En toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Alguien que nos ha dado ejemplo de santidad verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo, viviendo aquí en la tierra. Él nos dio ejemplo, amados hermanos, de santidad en esa unión hipostática de Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Él vivió en santidad, sin pecado. Aleluya. Cada persona hoy en este siglo XXI tiene un criterio de pensamiento muy distinto verdaderamente a lo que marca la Biblia. Hoy en día en la sociedad, por ejemplo, pueden casarse dos hombres, dos homosexuales o dos mujeres lesbianas. Es un criterio de pensamiento del mundo. ¿Y sabe qué? No pasa nada. Se casan y qué. Por el contrario, se amparan en la ley en algunos estados de la República Mexicana. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, no nos dejamos arrastrar por ese tipo de pensamiento antibíblico, ese pensamiento filosófico de este mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La tenemos aquí, la mente de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, sus pensamientos, o sea, los pensamientos de Jesucristo, ¿sabe dónde deben estar? Incrustados en el alma, aquí, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Tenga mucho cuidado, esto bueno, yo se lo aconsejo, del criterio hacia ciertos temas de ciertas personas que usted conoce. Yo no le voy a mencionar qué persona, puede ser su propia familia. Ahí en su propia familia, ¿qué tipo de pensamiento predomina? ¿Qué tipo de criterio en su familia hay? No lo sé. Pueden ser con sus amigos, sus amigas, sus compañeros en donde estudian, sus compañeros de trabajo o sus vecinos aún, etcétera y etcétera. ¿Qué tipo de pensamientos o criterios tienen este tipo de personas, esta clase de personas? Nos resta pues, amados hermanos, armarnos del precioso conocimiento de la bendita palabra de nuestro Dios. Eso es lo que nos resta hacer. Armarnos del precioso conocimiento de su palabra. Bendito sea su nombre por siempre. El apóstol Pablo escribe
Timoteo, su segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Veamos la palabra del Señor que nos enseña en esta cita. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Es un texto muy conocido, leo para ustedes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder. ¿Qué significará aquí un espíritu de poder? Según el contexto. Aquí no significa al poder de echar fuera demonios, para eso hay otras citas. Aquí no tiene el significado ese. Ni tampoco de orar por los enfermos y que ellos sanen. El espíritu de poder, a lo que la Biblia se refiere, en este texto específicamente, es a saber actuar con la sabiduría que procede de Él en momentos muy difíciles en nuestra vida. Ese es el espíritu de poder, hermanos, que damos a Dios. El poder actuar con la sabiduría que procede de Él en momentos muy difíciles en nuestra vida. El perdonar a los que nos ofenden es el espíritu de poder que poseemos en Dios. ¿O no? ¿O debe de ser? El perdonar a los que nos ofenden, aunque nosotros tengamos toda la razón, bueno, debemos de perdonar. Nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor, para poder ver el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Y por último, de dominio propio. Aquí el dominio propio es pensar y actuar con cordura. Es un dominio propio. ¿Qué es esto de pensar y actuar con cordura? Bueno, es la capacidad de pensar y obrar con prudencia, sensatez y juicio. Entonces, ¿por qué en ocasiones no se evita inconvenientes, dificultades o daños, que es el resultado de su actuar? En ocasiones no se piensan las cosas antes de hacerlas o de hablar. Estamos actuando con cordura, no estamos pensando con cordura. Los resultados muchas veces son negativos. ¿Por qué? Porque no tenemos cordura, no tenemos dominio propio. ¿Por qué primero no discierne qué es lo bueno para seguirlo y qué es lo malo para huir de ella? ¿Por qué no hacemos esto antes, mejor, antes de actuar? Necesitamos, amados hermanos, hermanos en Cristo, ser muy cautelosos para evitar males, tener ese dominio propio, pensar con cordura, actuar con cordura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice una última cita. Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ya estamos en la lectura. Leo para ustedes. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Eso de armarse del mismo pensamiento, amados hermanos, significa que nosotros como hijos de Dios
debemos tener, escuchen bien, la misma actitud de Cristo, como una idea dominante en nuestro diario vivir, en Cristo. ¿Cuánto sufrió Cristo en su cuerpo? Sufrió tanto que al final lo llevaron a la cruz y le dieron muerte ahí en la cruz. Imagínese usted. Hace unas semanas atrás vimos sus 7 palabras en la cruz. En Semana Santa, Semana de la Pasión de Cristo. Cuánto sufrió el Señor en su cuerpo, pero a pesar de todo ese sufrimiento, amados hermanos, fue victorioso. Que ni aún la misma muerte pudo detenerlo. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es nuestro abogado. Nosotros también podemos salir victoriosos, amados hermanos, de cualquier tribulación que estemos pasando. Siempre que se encuentre en una situación, por muy difícil que sea, pregúntese lo siguiente: ¿cuánto padeció Jesucristo por mí? Y bueno, haga una comparación del sufrimiento personal que usted tiene en ese momento al sufrimiento de Jesús al morir en la cruz. Compárelo y véalo. Necesitamos armarnos de ese mismo pensamiento de Cristo, que a través de tanto sufrimiento Él pudo decir: consumado es. La tarea, la labor que me ha enviado el Padre a hacer, la he cumplido. Armémonos del mismo pensamiento de Cristo, amados hermanos. Sigue diciendo el texto: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. Esa es la tendencia a hacer lo malo, el deseo de hacer lo malo de los hombres, sino vivir ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez